Hello, good morning, I'm teacher Evelyn Quiñones, and today we are going to have our English class. Buenos días, jóvenes. El día de hoy nos corresponde nuestra primer clase de inglés del cuarto bloque. Les informo que es nuestro último bloque del año. Así que los felicito por llegar a este punto y siempre les recomiendo seguir instrucciones y entregar sus tareas en las fechas establecidas. So, welcome to our super class. Bienvenidos a nuestra super clase. Como ustedes ya saben, la clase de inglés en este cuarto bloque la vamos a recibir únicamente los días jueves. Tienen que prestar mucha atención porque acá en los videos yo voy a colocar la fecha de entrega de cada tarea. Entonces tienen que estar bien pendientes de cuándo es la entrega de esas tareas, ¿ok? Pero eso lo vamos a platicar al final. Vamos a iniciar y necesito que tengan a la mano su cuaderno. También vamos a trabajar en nuestro student book, pero primero nos vamos a enfocar en nuestro cuaderno. We are going to start with a class. Vamos a dar inicio con la clase. Carátulas ya me las entregaron. Si alguno de ustedes faltó, la pueden enviar, pero no va a tener su punteo completo, ¿verdad? Porque se les pidió ya desde hace más de una semana, entonces ya es mucho tiempo, pero la verdad que la mayoría la entregó. Entonces vamos a escribir como título Movie Genders y nuestro vocabulario el día de hoy consiste sobre los géneros del cine, es decir, los diferentes tipos de películas que nosotros podemos encontrar. Por ejemplo, habrán jóvenes que dicen, bueno, a mí me encantan las películas de superhéroes. Alguna chica vendrá y dice, no, a mí me gustan las películas románticas, de acción, de terror. Entonces, vamos a ver ese vocabulario. A continuación les voy a mostrar una serie de imágenes y palabras. Necesito que en orden de lista vayan copiando únicamente las palabras y más adelante les voy a explicar qué vamos a hacer con esas palabras. No olviden escribir la fecha del día de hoy, por favor. Ok, we are going to start and we have the number 1. Vamos con la número 1. We have romance. Películas de romance. Únicamente escríbanlas en inglés, a menos que ustedes consideren que es necesario escribirla en español. Lo pueden hacer, ¿ok? Number 2, sci-fi, que son películas de ciencia ficción. Number 3, we have mystery, películas de misterio. Western, lleven su enumeración por favor. Number 4, western son películas regularmente son de vaqueros, películas del occidente, ¿ok? Then we have documentary, documentales. Hay películas que están basadas en documentales. Ok, we have musical, musical, comedy, comedia, drama, drama, animation, películas animadas, for example, like Toy Story, Cars, those are animations. Adventures, películas de aventura, crime, crimen, fantasy, películas fantasiosas, superhero, películas de superhéroes. In my opinion, I love the superhero movies. A mí me encantan las películas de superhéroes. Yo sé que a muchos de ustedes también les gusta, ¿ok? So we have horror, películas de horror o de terror, acción, and war, películas de guerra. Entonces, jóvenes, copiamos nuestro vocabulario. Pueden pausar el video o lo pueden ver una segunda vez para tomar nota. Continuamos. Ok, now we are going to work on your student book on pages 84 and 85. Ahora, jóvenes, vamos a dejar a un lado nuestro cuaderno y vamos a trabajar en la página 84 y 85 de nuestro student book. Pay attention to the instructions. Ok, we are on page 84. Ya estamos en la página 84. Tenemos varios ejercicios en los cuales vamos a poner en práctica el pequeño vocabulario que vimos el día de hoy sobre los géneros de películas, pero también vamos a platicar un poco sobre los diferentes géneros literarios, ¿verdad? Tenemos nosotros, hay muchos chicos que les gusta mucho la lectura, pero en la lectura también tenemos géneros, como hay libros de romance, hay libros de fantasía, hay libros de niños. Entonces vamos a ver un poco de este vocabulario. Entonces, mucha atención con el ejercicio número 1 en la página 84. No olviden escribir la fecha a las páginas que vamos a estar trabajando. Exercise number 1. Listen
and number the book genders. Vamos con la primera parte. Si se fijan, el ejercicio 1 se refiere únicamente, lo voy a acercar acá, a esta parte, ¿verdad? Exercise number 1, listen and number the book genders. Vamos a enumerar, si se fijan en pantalla, pues ya tenemos los números, pero de igual manera vamos a escuchar nuestro audio para chequear si es correcto. Pay attention to the following audio. Mucha atención al audio. Unit 6, Track 24. 1. What's your favorite book genre? I really like fantasy books. I love The Hobbit. Those adventures in Middle-earth are awesome. 2. I love romance books. And Romeo and Juliet is my favorite. It's not only about love, it has a lot of action too. 3. Do you like autobiographies? Yes, I do. I Am Malala is one of the best books I've read. 4. What are you reading? I'm reading The Little Prince. Hey, that's a children's book. Well, it's also for teens and adults. Okay, now we are going to check our answers. We are gonna close, okay? So we have autobiography, son libros de autobiografía. We have the number 3. Como ejemplo tenemos el diario de Ana Frank, que es un libro muy bueno, es muy conocido también. Si tienen la oportunidad de leerlo, pues sería muy bueno. También tenemos el libro de I Am Malala. Entonces, vamos con la siguiente. We have the fantasy, number 1, like for example, The Hobbit, Harry Potter. Number 2, we have romance, for example, Romeo and Juliet. We have the number 4, children's book, libros para niños, like The Little Prince. Ese es un muy buen libro, no es únicamente para niños, es muy bueno, léanlo. Ok, exercise number 2. Pasamos a la parte de abajo, al ejercicio de la número 2, ok. Look at the movie's genders, read the movie review and circle the correct option. Muy bien, jóvenes, esto lo vamos a trabajar juntos. Entonces déjenme... Voy a colocar mi marcador y lo vamos a trabajar juntos. Ok, si se pueden dar cuenta, me imagino que algunos de ustedes ya ubicaron alguno de estos pósters, ¿verdad? Por las diferentes películas. So, we have science fiction, de ciencia ficción. También le podemos llamar sci-fi, como lo vimos al inicio de la clase. We have action movies. La acción de película, like for example Wolverine. We have comedy like Chaplin, and we have animated movies like Tribble. Entonces vamos a leer el blog de la parte de abajo y vamos a elegir a qué género perteneces. ¿Ok? Ready? Yes? Okay, we have Mars 2312 is a comedy or science fiction movie. Vamos a ver cuál de estas dos es, pero primero vamos a leer. 5 astronauts travel to Mars on a space mission to the red planet. When they arrive at the planet, strange things happen. Estas son películas reales, ¿verdad, chicos? Entonces, ¿cuál creen ustedes que es el género de esta película? Comedy, será sobre comedia y salen todos riendo. Tal vez no conocen ustedes la película, ¿verdad? Pero con lo que nos da el blog, las oraciones o el fragmento que nos da el blog, podemos ubicar que es Science Fiction Movie. Entonces, permítanme. Acá está. Entonces vamos marcando Science Fiction. Bien bonito, ¿verdad, jóvenes? Ustedes tienen ahí su lápiz. We are gonna close. Okay. Heroes Revenge is the action or animated movie of the year. The superheroes we all love now fight the most popular villains of all time. And what do you think? Is the action or animated? The correct answer is action.
So you have to circle the correct option, and the correct option is action. Okay, so let's take a look to the last one. Vamos con la última. Fun with sponsors tell the story of a family that moves to a new house and has funny problems. Fans of science fiction or comedy movies have a new film to love. What do you think? It's about science fiction or comedy? Solo con ver esta palabrita, ¿verdad, jóvenes? Que dice funny, divertido, funny problems. Yo creo que tenemos claro de a qué género pertenece. Comedy. Entonces, jóvenes, ahí tenemos nuestras respuestas. Science fiction, action, and comedy. Now, let's take a look to page. Pasemos a la siguiente página. 85. Okay, we have exercise number 3. Complete a sentence using the genders below. Ahora vamos a completar los siguientes espacios que tenemos en blanco referente a los diferentes géneros de los libros. We have autobiography, children's book, fantasy, and romance. We are going to read and you have to write your answer. Les recuerdo que tenemos que trabajar con lápiz. Por si hay algún error, ustedes pueden corregir. Okay, we have Sarah. Romeo and Juliet is my favorite. It's about romance. Por eso vamos a escribir romance. Book. It's romantic, but also very interesting. You can stop reading it. La palabrita que tenemos acá, interesting, significa interesante. Now let's take a look to Brian's. Interesting. Esta es la opinión del chico. Interesting, interesante. That book is so boring. Mucha atención a esta palabrita, boring, aburrido. It's not interesting at all. I prefer a fantasy book like The Hobbit. El chico dice que interesante, nada que ver, que es aburrido, que él prefiere los libros de fantasía, como por ejemplo El Hobbit. ¿Están de acuerdo con el chico? Yes? No? Let's take a look to the next part. Vamos con Ellen. The Diary of a Young Girl is the best. Completamos ahí. Autobiography. And Frank's story. It's really sad. La palabra sad creo que todos la ubicamos. Triste. It made me feel unhappy and emotional. Es un muy buen libro, pero sí, tiene varias partes que son un poco tristes. Así que si lo pueden leer, háganlo, jóvenes. Les va a cambiar la visión de muchas cosas, sobre todo en este tiempo que estamos en casita y a veces decimos, ay, qué aburrido, hay otra vez las clases, ay, no. Pero en realidad somos muy afortunados de tener lo que tenemos. Entonces, léanlo. Si no tienen la oportunidad, ¿verdad?, de hoy en día de ir a una librería a buscarlo, en internet está. Ya verán que no se van a arrepentir. Let's take a look to Bookworm. Jake, did you read I Am Malala? Ese es otro libro muy bueno. It's kind of sad too, but also inspirational. Es un libro muy inspiracional. Now I want to change the world. Me suena bastante interesante, chicos, por si alguno de ustedes quiere apoderarse y cambiar el mundo. Les sugiero que lean el libro I Am Malala. Muy bueno. Lo encuentran en internet también. Y la última parte, vamos con Lovely. Another inspirational book is The Little Prince. Some people think it is simple children's book, but it's really poetic. Eso es muy cierto. Muchos dicen, ay, El Principito es un libro de niños. No, es muy inspiracional. Ustedes lo pueden leer hoy en día, lo encuentran igual en internet sin ningún problema. Entonces ya tienen ahí 3 opciones para leer. El diario de Ana Frank, I Am Malala o The Little Prince. Muy buenos libros, ¿ok? Y son muy fáciles de conseguir en internet. Entonces, si tienen algún tiempito, háganlo. Háganlo, por favor, y ya verán que cómo va cambiando la mentalidad. Vamos pensando de manera más positiva. De verdad se los recomiendo.
Okay, now let's take a look to exercise number 4. Pasamos al ejercicio número 4. Listen and number the adjectives. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos 5 adjetivos que son los que estaban en negrita en la parte de arriba. We have boring, with the boring, funny, sad, interesting and inspirational. Vamos a escuchar nuestro audio, aunque acá pues ya tenemos las respuestas, pero de igual manera vamos a chequear si está correcto, ¿ok? Listen to the following audio. Track 25. 1. I liked reading the diary of a young girl. The story is very inspirational. Anne Frank was a brave girl. 2. I watched Mars 2312 with my little brother yesterday. It's so interesting we couldn't take our eyes off the TV screen. 3. I read Romeo and Juliet, and I liked it. It's romantic, but it's also a historical novel. It's a sad story, though. 4. I liked Fun with the Spencers. It's a funny movie. Tom Lewis is one of my favorite comedy actors. 5. I didn't like The Little Prince. All that stuff about a prince and his rose is just boring, you know? Okay, we finished with our exercise number 4. Entonces, si se fijan, tenemos ahí nuestros adjetivos y según la opinión que daban los chicos, así fue como lo enumeramos. We have the number 5, 4, 3, 2, and 1. Ahora mucha atención a la parte de abajo en el ejercicio 5. Think fast. In your notebook, write a movie or book title for each gender. Esto lo vamos a dejar pendiente porque es muy parecida a la tarea que a continuación voy a explicar, ¿ok? Entonces, mucha atención, jóvenes. Unit 6. Sorry. Track. Lo siento, ok. Ahora sí estamos en la tarea. Pay attention to the homework and we have 3 homeworks. Nos vamos a llevar 3 tareas. Mucha atención. Notebook. Write about your favorite movie and illustrate it. Write at least 40 lines. 40 lines. Bueno, voy explicando. Esta tarea va en el cuaderno. Escribe sobre tu película favorita. Como vimos diferentes géneros, puede ser una película de comedia, puede ser una película de superhéroes, puede ser una película de terror, la que ustedes quieran, la que a ustedes les gustan. Puede ser una película antigua, puede ser una película actual, eso no importa. Entonces van a escribir en un mínimo de 40 líneas toda la información que encuentren sobre esa película. Pueden colocar la fecha en la que se filmó, dónde se filmó, cuáles son los actores, de qué se trata la película. Y tienen que ilustrarla. Pueden pegar el póster, ¿verdad? Cuando uno coloca a veces en Google, for example, Avengers, aparecen 1000 imágenes de los Vengadores. Entonces, pegan una imagen referente a la película. O bien, si no pueden imprimir, pueden dibujar también. Le pueden hacer un margen como de película. No sé, utilicen su creatividad, chicos, porque esta tarea tiene un valor de 10 puntos. Tiene que ser un mínimo de 40 líneas. Mucho ojo. Tienen que seguir instrucciones. Yo voy a contar esas líneas. Entonces, si ustedes tienen 30 líneas, no les voy a poder dar sus 10 puntos porque no están siguiendo instrucciones. Mucho ojo con cumplir esas 40 líneas. No se vale que me digan, Miss, yo escribí 30 y la imagen ocupa otras 10 líneas. Ahí están las 40. No, es de escribir 40 líneas y ya después pegan todas las imágenes que ustedes quieran. ¿Ok? Tarea número 2. Un collage. Vamos a hacer un collage. Yo creo que todos tenemos la noción de lo que es un collage. Make a collage about your favorite movie and book genders. Be creative. Esta tarea la pueden hacer también en el cuaderno, en la hoja completa del cuaderno, o si ustedes consideran que es muy poco espacio, lo pueden hacer en una hoja oficio o doble oficio. Más grande no, ¿ok? Lo más grande que puede ser es doble oficio. Y lo más pequeño
del tamaño de la hoja de su cuaderno. Entonces van a buscar imágenes de todas las películas que a ustedes les gustan y de todos los libros que a ustedes les gustan y me van a hacer un collage así bien bonito. Tienen que ser creativos, tienen que ser muy creativos en estas tareas, por favor. Esforcémonos en hacer las tareas para que pues no tengan problemas con sus puntos. Esta tarea también tiene un valor de 10 puntos. Y la tercera tarea nos vamos a llevar el workbook page 146. Nos vamos a llevar la página 146, en la cual vamos a poner en práctica el vocabulario que vimos el día de hoy sobre los géneros de películas y los géneros literarios. Entonces, escriben, ¿verdad? Ahí trabajan con lápiz, por favor, y completan. Son 2 ejercicios nada más. En la primera tienen que completar sobre películas o géneros literarios y en la segunda tienen que unir las oraciones con su complemento. Les recuerdo que nuestro amigo fiel cuando no conocemos palabras es nuestro diccionario. Hoy en día pues también utilizamos el traductor, pero no dejemos a un lado el diccionario. Miren que se nos van a empolvar esos diccionarios, usémoslos, por favor, están ahí, es una herramienta muy útil. Entonces, jóvenes, eso sería todo por el día de hoy. Fecha de entrega, ya se me estaba olvidando la fecha de entrega, disculpen. Martes 11 de agosto, ¿ok? Ambas tareas enviarlas al correo electrónico. En pantalla adjunto la dirección del correo electrónico. Todas las tareas de inglés, escuchen lo que les voy a decir. Todas las tareas de inglés las van a entregar todos los martes. La clase nosotros la vamos a realizar o la vamos a trabajar el día jueves. Pero ustedes tendrán que entregar sus tareas cada martes. ¿Ok? Yo de igual manera acá en cada video voy a colocar la fecha de entrega. Pero solo para que tengan eso presente, tareas de inglés todos los martes. Claro está que si usted la termina el mismo jueves en el que está recibiendo la clase, pues no hay ningún problema. Fíjense que hay muchos chicos que están suscritos a mi canal y yo los videos los subo pues a veces un día antes o 2 días antes de que nos toca la clase. Y los chicos trabajan antes porque a veces tienen tal vez un tiempito libre, entonces se ponen al día o se ponen a trabajar esa clase. Es un consejo, ¿verdad, chicos? Lo pueden hacer para que no se les acumule o si tienen algún tiempito libre para poder trabajarlo y no saturarse de tareas. Les recuerdo que es el último bloque y tenemos que hacer lo mejor que podemos, ¿verdad? Seguir instrucciones y entregar tareas en las fechas establecidas. En este bloque sí habrá plan de mejoramiento, pero yo creo que no es necesario que lo utilicemos. Si todos cumplimos con nuestras tareas, no es necesario. Y el plan de mejoramiento les recuerdo que es bastante largo. No van a ser 3 tareas, podrían ser 5 tareas. Entonces, por favor, cumplamos con esas tareas para evitarnos hacer trabajo de más cuando no es necesario, ¿ok? So, that's all for today. Eso sería todo por el día de hoy. And have a nice day. Que tengan un lindo día. Bye.